Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. (8:43). Vamos a conversar con Joaquín Ponce. Él es el presidente de EMCO, la empresa coordinadora de empresas públicas, que hace algunas semanas empezó una evaluación de los gerentes de las 3 empresas públicas del Estado por estas denuncias de posible corrupción, posibles actos de corrupción dentro de algunas empresas, que ahora mismo se está también investigando en el área política en la Asamblea Nacional. Joaquín, gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Cómo va el proceso? ¿Cuántos gerentes han sido ratificados? ¿Cuántos gerentes han sido removidos? ¿Cuándo termina la evaluación? Gracias, Milton. Buenos días, Milton. Buenos días, Verónica. Es un gusto estar aquí. Decirle, Milton, que los 13 gerentes, ya hemos pasado por un ciclo de evaluación de los 13 gerentes de las empresas públicas, se han sustituido a 7 de ellos, se han confirmado a 6, y en ese proceso también hacerles saber que no es simplemente un proceso de evaluación ni coyuntural, ni a raíz de los escándalos, sino que es en compromiso a una misión de que las empresas públicas, como ya lo he dicho en varias ocasiones, sean transparentes, eficientes y productivas. Pero eso sí, también decirle, Milton, hacerle acuerdo a la ciudadanía que estos cargos de alta dirección en las empresas públicas son de libre nombramiento y remoción, y que por tanto la evaluación es permanente, y que desde el lado de la gobernanza, desde los directorios, tenemos la misión irrestricta, impuesta también por el presidente de la República, a encontrar a los mejores perfiles, y en ese permanente búsqueda de ese talento, nosotros estamos listos para constantemente hacer esa búsqueda implacable, por cierto, donde tenemos que encontrar gente con vocación al servicio público, gente comprometida con el futuro del país, para que justamente lidere esas empresas y traiga buenos funcionarios a administrar y a ejecutar los proyectos de dichas empresas. ¿Cuáles son los 7 gerentes que han sido removidos? Claro. ¿Y por qué los sacaron? A ver, los 7 gerentes, empecemos un poco en orden. Uh-huh. Por Petroecuador, la más reciente, se sustituyó al gerente Hugo Aguiar. A todas las sustituciones, eso sí hay que aclarar, son con gerentes subrogantes, escogidos y examinados mediante la nómina de talento humano de cada empresa, para elegir a alguien que tome las riendas de la empresa mientras encontramos ese perfil titular. Entonces, se sustituyó al ex gerente Hugo Aguiar por la ingeniera María Elisa Soledispa, una funcionaria de carrera de Petroecuador, ingeniera contable, con muy buenos antecedentes, que se ha puesto a la misión de tomar las riendas de la compañía. Y la primera mujer en llegar a la gerencia de Petroecuador. Así es, Milton. De ahí también hemos sustituido al gerente de Flopec, al ingeniero Osvaldo Rosero, por el ingeniero Luis Lavallen, que es el gerente técnico de la empresa. Hay que hacer una breve explicación. Seguramente Milton nos preguntará, bueno, ¿cuál es el criterio para hacer este tipo de sustituciones y evaluaciones? Y la verdad es que esto es caso por caso. Caso de Flopec es interesante porque, como lo mencionamos en alguna otra ocasión, Flopec a simple y llano rasgo, sí, tiene utilidades, tuvo utilidades de 180 millones el año 2022. Pero si miramos a fondo en esos números, lo que sí podemos saber es que desde el directorio tenemos la obligación de esperar más de las empresas públicas, y que esos 180 millones son solo eso. Seguramente cuando se hace un análisis más pormenorizado, podemos identificar que hay una oportunidad más grande para generar mejores resultados en las empresas. Entonces, por eso toman esas decisiones, porque hay gerentes que no tienen claro cuáles son las líneas de negocio, cuántos son los costos de operación, cuáles son las directrices principales que tienen que ejecutar para llevar adelante los negocios. Entonces, por ejemplo, ahí se tomó esa decisión. Luego en Enami se sustituyó al ingeniero Reinaldo Reyes por Santiago Chamorro. En el caso de CENEL se sustituyó al ingeniero Antonio Casa por el ingeniero José Roberto Cajas, el gerente de construcción de CENEL. Al caso de SELEC se le sustituyó al señor Nicolás Andrade por el ingeniero Gonzalo Uquillas. Y luego también en servicios postales hemos sustituido a María Verónica Alcíbar por el señor Liang Yang Lua Martínez. Discúlpeme por la confusión. De ahí en Santa Bárbara sustituimos al señor Aníbal Alfredo López por Luis Fernando Acosta Rojas. Y finalmente en Comunica estamos en una constante evaluación para encontrar al gerente titular.
¿Cuál es el gerente que salió de Comunica? El gerente que actualmente en Comunica, por el momento se llama Rafael Dubel y Castillo, está desde el 31 de agosto, pero sí se ha tomado ya la decisión de formar una terna. En estos días lo que estaremos haciendo es ya presentando esa terna al directorio. No puedo todavía anunciar los nombres porque, como le digo, tenemos cumpliendo con la visión del presidente, una visión implacable de examinar exhaustivamente a esos candidatos y producto de eso encontrar a la persona. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en esa examinación exhaustiva, Milton? Y eso es importante que se sepa. Lo que estamos haciendo es analizando, más allá de lo que exige la ley, también estamos analizando el entorno de esas personas, quiénes son las personas que rodean a estos posibles perfiles, quiénes son las personas que forman los equipos de trabajo y de dónde vienen. Eso es algo que ya pedimos a todos los gerentes que nos reporten. Ahora, en el caso de Petroecuador, hubo una ratificación del doctor Aguiar, del abogado Aguiar, y luego se presenta una denuncia en la que el círculo, por lo menos del ex gerente, habría estado involucrado en algún tipo de corrupción y se toma luego la decisión de sacarlo. ¿Así fue? Sí y no. ¿Cómo funcionan los directorios, Milton? Como le decía, nosotros tenemos una misión de esperar más de las empresas públicas y en ese sentido lo que hacemos es mitigamos riesgos, es decir, analizamos la situación, identificamos que la persona a cargo de la empresa pública cuente tanto con el enfoque, con el tiempo, con la capacidad, con el entorno adecuado para poder seguir liderando una empresa pública. Actuamos sobre los hechos, ciertamente los hechos que usted menciona influyen en un proceso de decisión y hay hechos que se toma, que en función de esos hechos se decide o no una resolución directorio y supervisamos permanentemente la gestión. Entonces, sí, ciertamente hubo un momento de ratificación y luego un momento de sustitución, pero eso más bien es la muestra perfecta de que el directorio está constantemente evaluando a los Pero, gerentes Joaquín, generales. ¿influyeron los allanamientos que se hicieron? Mire, Verónica, yo al menos desde mi lado, cómo racionalicé mi voto, fue en el sentido de que Petroecuador se merece un gerente general, en este caso una gerente subrogante, que tenga el 100% de su tiempo dedicado a la empresa pública. Entonces, cuando tienes una situación en donde una persona ya no se puede enfocar 100% en la empresa, hay que tomar una decisión en función de los mejores intereses de la empresa pública. Entonces, aquí no estamos necesariamente mirando a las personas, si bien sí analizamos su capacidad, su idoneidad y su compromiso y su vocación por el servicio público, también lo que tenemos que analizar es cuáles son los intereses de la empresa pública para que se puedan cumplir las metas que como ecuatorianos todos esperamos que sean empresas que rinden. Usted llega a EMCOM en diciembre, ¿verdad? 18 de diciembre de 2022. Usted, después de toda esta denuncia que se presenta por la supuesta corrupción dentro de algunas empresas públicas, ¿usted supo algo de su antecesor, el señor Luque? ¿Le contaron, le comentaron algo? ¿Tuvo algún indicio de lo que estaba ocurriendo? Milton, yo no me dejo llevar por los rumores. Lo que sí le puedo contar es que habiendo analizado el estado de la situación de los directorios, de cómo se venían llevando las situaciones, digamos, de los procesos para llevar a un directorio a sesionar, que es, en resumen, el trabajo de la formación de expedientes de las comisiones técnicas, lo que encontré es un hecho, yo actúo sobre los hechos, que hay mucho rezago en la planificación de directorios. Entonces, desde los primeros días, lo que nosotros decimos, más allá de quién me haya precedido en el cargo, es identificar dos asuntos. El primero, que tenemos que hacer un trabajo intenso, por eso hemos sesionado en más de 30 directorios en 8 semanas, para llevar a las empresas públicas a un estado donde ya se pueda pensar en mirar hacia adelante y no estar constantemente viendo qué falta. Y segundo, en establecer metas para los gerentes. Eso es lo que falta. Yo a veces, ya no como funcionario, sino como ciudadano, veo que son empresas que carecen de metas empresariales. Y eso sí es la meta, el deber del directorio, establecer metas para que los gerentes generales puedan no solo cumplirlas, sino entregar resultados. Si nosotros queremos empresas transparentes, eficientes y productivas, va por un lado, por enfrentar la realidad de qué es lo que está sucediendo, por otro lado, por ver espacios de mejora para que los gerentes justamente puedan hacer su trabajo, y por último, exigir los resultados, porque mientras las empresas públicas sigan
digamos, rezagadas en cuanto a su gobernanza, no vamos a poder ver esos resultados que todos esperamos. Son las 8:52. Estamos hablando con Joaquín Ponce, presidente de EMCO, la empresa coordinadora de empresas públicas. Joaquín, usted ha reconocido que hay grupos de intereses que sí han circulado alrededor de las empresas públicas, siendo ese el caso, cómo blindarse de la corrupción, qué hacer frente a todo lo que hemos visto. Hemos visto estos audios, hemos visto estos tejes y manejes, lo que ha salido, los que ha filtrado de Hernán Luque, y no cree que, bueno, qué debe hacer desde EMCO y cómo blindarse de la corrupción. Claro, Verónica, el término es merodear. Yo he visto y he podido identificar que, como la definición del término lo indica, grupos que están por fuera de las empresas públicas, que intentan penetrar y que no lo vamos a permitir, y que seguramente no tienen los intereses los mejores intereses de las empresas públicas en mente. Entonces, ¿cuál es nuestra meta en ese sentido? Lograr que esos grupos se mantengan por fuera de las empresas públicas, número uno. Y número dos, aplicar un principio de transparencia absoluta sobre lo que sucede en las empresas públicas, sobre la contratación que realizan los gerentes, sobre los indicadores financieros que nos entregan y sobre lo que nos reportan. Hacerle saber al país que en términos de transparencia, desde el 2018 se venía trabajando en una plataforma, se llamaba el Sistema Único de Información de las Empresas Públicas, y era un sistema que simplemente estaba a disposición de ciertas autoridades, y desde el momento que identifiqué ese asunto, dije, esto tenemos que transformarlo en la plataforma de transparencia financiera, ponerlo a disposición del público, y eso como eje principal para lograr que esos grupos, si quieren seguir merodeando, que sigan hacerlo, pero que no penetren las empresas públicas. ¿Por qué? Porque la información va a estar disponible al público, a los gremios, a ustedes como miembros de la prensa, a cualquiera persona que quiera acceder y que quiera exigir resultados de los gerentes de las empresas De públicas. esos 7 gerentes que han sido removidos, ¿a cuántos les merodearon? ¿O los penetraron en tema de irregularidades? Probablemente a todos, Milton, y no solo a los que le sustituimos, sino recordemos que grupos contrarios al interés, al interés superior del Estado de contar con empresas transparentes, eficientes y productivas, existe siempre grupos ajenos a los intereses del bien común. Y recordar que el presidente de la República tiene un irrestricto mandato de trabajar con ética, de mantener un gobierno serio, transparente y honesto. Ahora, los 7 salieron porque tuvieron algún indicio de irregularidades en su gestión. No necesariamente por eso, Milton. Le voy a dar un ejemplo. En el caso de Flopec, como le decía, Usted no estaba contento de entrada con el primer informe que les dio. yo no estuve contento con ese informe, y creo que hay un tema que debemos puntualizar y debemos recordarle constantemente a la ciudadanía. Estos son puestos de libre nombramiento y remoción, y de ninguna manera vamos a permitir que quienes lideran las empresas públicas lleguen a pensar que tienen un derecho para estar ahí. El dirigir una empresa pública, cualquier cargo de libre nombramiento y remoción, es un honor que se debe asumir con mucha responsabilidad. Y sí decirle, por ejemplo, que hay gente que se confunde con aquello. Yo estoy levantando el caso de Flopec por una razón. Tenemos un ex gerente general de Flopec que creo que piensa que a través del mal impulso de unas acciones de protección quiere volver al cargo diciendo que tiene el derecho a estar ahí. No, nosotros no vamos a permitir. Así es, no vamos a permitir eso. Tenemos que hacerle saber al país que los cargos en las gerencias públicas, no solo que son de libre nombramiento y remoción, sino que son cargos en donde se debe asumir una gran responsabilidad y donde en ningún momento se cuenta con un derecho para permanecer ahí, sino una responsabilidad de entregar resultados. Y eso sí, en ese proceso, como usted, volviendo a su pregunta, Milton, discúlpeme, usted me preguntaba, ¿solo se lo sustituyó por los casos de corrupción? No, se lo sustituyó porque veíamos elementos que no respondían a los mejores intereses de esas empresas, que no eran las personas idóneas para poder entregar los resultados que las empresas se merecen, por las razones que fueran. La pregunta era, también encontraron indicios de corrupción, no solo por eso. No nos guiamos, no es lo mismo, no nos guiamos por indicios meramente, simplemente nos guiamos por los hechos, y la forma como se hizo este primer proceso fue
dejando que los gerentes generales nos presenten sus presupuestos. Mm. Esa es la forma como hemos visto si es que tienen una apropiada visión del negocio. Y en los casos donde hicimos sustituir es porque nos dimos cuenta que esas personas no estaban alineadas con una visión de entregar empresas públicas con resultados. Ahora, ¿cuándo termina la evaluación total? Es permanente. Es todos los días, No, pero, Milton. Este primer ciclo, o sea, ya ciertamente, está cerrado. este primer ciclo ya hemos terminado esa evaluación de los 13 gerentes, pero como le digo, es permanente. Entonces, día a día, como justamente son puestos de libre nombramiento y remoción, no hay razón alguna para pensar que una persona que puede estar perenizada en un cargo. Nosotros, como misión, tenemos desde los directorios el impulsar la mitigación de riesgo, actuar siempre sobre los hechos y supervisar para recibir los resultados que el país se ¿Cómo merece. cambiar toda esta realidad? Porque el Contralor del Estado fue a la Asamblea en días anteriores y dijo, Ujú, he encontrado 165 informes de temas de irregularidad de las empresas públicas en los últimos 10 años. Es decir, ujú. es permanente la irregularidad, por no decir hechos de corrupción. ¿Cómo cambiar realidades? Como por ejemplo, lo que se ha quejado desde que llegó al cargo y le escuchaba al ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, y también le leía a usted en una entrevista, ¿cómo es posible que, por ejemplo, el gerente de Petroecuador tenga libertad para manejar 100 millones de dólares? El Por de supuesto. Excelec, 20 millones de dólares. Eso es inaceptable, Milton. Se llaman ordenadores de gastos, llamémosles autorizaciones de gasto. Son autorizaciones de gasto que están vigentes más o menos entre el 2010 y 2011. Ya van 10 o 11 años con ese nivel de autorizaciones. Lo que nosotros sí hemos hecho en los directorios, Milton, como un primer paso para generar esa confianza en la ciudadanía es exigirles a los gerentes que nos presenten unos planes para ajustar esas autorizaciones, porque ciertamente quien primero debe proponer un mejor sistema es el administrador, porque es el que conoce el día a día del negocio. Pero desde la gobernanza, desde los directorios, tenemos una responsabilidad, una obligación para imponer sistemas de autorizaciones de gasto que respondan, uno, a la realidad del negocio y dos, que nos ratifiquen que se van a mejorar los sistemas de transparencia para que los gerentes generales estén obligados a pedirnos permiso cuando se superen esos umbrales de gasto. Ujú. Aquí una pregunta final, quizás, ¿cómo ve el futuro de EMCO y a su criterio es necesario que exista una empresa coordinadora de empresas públicas? Verónica, O la pregunta, perdón, ¿o es necesario que existan empresas públicas? por mandato constitucional, las empresas públicas, Milton, están dispuestas, la existencia de las empresas públicas están dispuestas por el artículo 315 de la Constitución. Ujú. Ahora, sobre el rol de EMCO. EMCO tiene un rol principal de coordinación y de mediación. Y lo que hablábamos antes de entrar en esta entrevista, sí es necesario separar la administración pública, la ejecución de la política pública, que es lo que sucede en ministerios en general en la administración pública, y la gestión de las empresas públicas. ¿Por qué? Porque las empresas públicas tienen un rol fundamental de ser transparentes, eficientes y productivas. Ahora, sobre EMCO concretamente, a ese nivel y entendiendo que debe existir una separación entre la administración pública y la gestión, sí es prudente que exista un ente coordinador, un ente mediador que mire el bosque en vez de los árboles Ujú. y pueda entender cuál es el rol que cumple cada empresa, porque muchas veces van a entrar en situaciones contradictorias de esas empresas. Le puedo dar un ejemplo rápido. Desde los primeros días de gestión nos encontramos con situaciones entre las gerencias de Flopec y Petroecuador, en donde, claro, lo que es el ingreso para el uno es el costo para el otro, me refiero al transporte de hidrocarburos, y lo que hay que encontrar es un punto medio en donde se velen por los intereses del Estado. Ese es nuestro rol. Desde ahí estar en el medio, coordinando y mediando para que todas las empresas públicas entreguen los resultados que el Ecuador se merece. Bien, le quiero agradecer por habernos dado toda esta información y bueno, a seguir esperando que todo se vaya aclarando y que no se cometan los actos que se han denunciado, muchos que están en proceso de investigación y otros que se han confirmado. Y si Gracias. se comete, Milton, tenga por seguro que los directores van a actuar. ¿Y cómo se van a dar cuenta? Si Estando antes, activamente impulsando y dando seguimiento, la supervisión a las gerencias, manteniendo directorios activos, manteniendo directores profesionales. Tenga por seguro que nuestro compromiso es ese, la transparencia absoluta.